Hola y bienvenidos una vez más a otro pequeño capítulo de este programa con su entidad primigenia favorita, The Elden South Doctor. Y hace algunos días estaba viendo una película donde las protagonistas tenían esta enamistad, por así llamarlo, donde una se la pasaba pues molestando a la otra y la otra solamente se preguntaba el porqué del odio hacia ella de la otra persona, ¿no? En fin, la trama de la película se fue desarrollando y al final ambas tuvieron la oportunidad de tener un momento para ellas en las que pudieron ser completamente sinceras y hablar pues obviamente de ellas mismas y de la situación que afrontaban juntas, ¿no? Entonces, aunque en un principio tenían esta hostilidad de sentirse enemigas o rivales, como lo quieran llamar, después de esta conversación se pudieron dar cuenta que todo había sido un malentendido porque resulta que una le quería hablar a, a la otra y de la misma manera también la otra le quería hablar a la otra, solamente que las circunstancias en un principio no se mostraron favorables para que este tipo de interacción ocurriera, ¿no? Una pues era nueva en la escuela, entonces tenía como esta timidez, esta renuencia a conocer gente nueva o verse intimidada por los grupos de amigos que ya existían, ¿no? Y tener esta idea de que tal vez no les vaya a agradar o tal vez a lo mejor ya desde ya les caigo mal o cosas así, ¿no? Y por otra parte la otra también, al ver esta persona alejada o distante, pues tampoco hizo el intento de acercarse a ella, ¿no? Y hablarle pese a que también tenía ganas de tener una amistad con ella, ¿no? Nunca dio un esfuerzo mayor para acercarse a ella y tratar de convivir. Precisamente porque esta lejanía que había entre ambas le daba la idea de que simplemente ella tampoco quería convivir con ella, ¿no? Hasta pensaba que a lo mejor le caía mal porque ella se le quedaba viendo y le sonreía y la otra se agachaba o volteaba hacia otro lado, ¿no? Entonces tuvo esta idea de que probablemente le caía mal, ¿no? Entonces, después de exponer estos puntos de parte de cada una, pues se dieron cuenta que ambas tenían esta ilusión inicial de poder ser amigas la una de la otra. Y pues ya, por la magia de las películas tuvieron este momento de catarsis y terminaron volviéndose amigas y inseparables amigas, bla 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 bla, ¿no? Y todo eso me llevó a pensar en lo importante que es la comunicación. Y de hecho ese es el tema de hoy. Bienvenidos a un poquito sobre la comunicación. Entonces, el hecho es que ambas no supieron comunicarse desde un inicio o no hicieron el esfuerzo por comunicarse efectivamente o como debieron de haberlo hecho desde un principio.
Y esto causó que pues se presentaran bastantes malentendidos, ¿no? Entonces, en lugar de acercarse directamente con la otra persona y empezar a hablarle, empezar a dialogar con ella, o al menos buscar la manera de entender qué es lo que estaba pasando, simplemente asumían lo peor, ¿no? Y creo que eso, pues, ciertamente es un reflejo muy no diría correcto, pero muy similar a lo que vivimos en la realidad, ¿no? Por lo general nosotros tenemos, solemos tener esta visión o estos sesgos de asumir cosas basadas en nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, cuando vemos ciertos patrones, ciertas características que una persona replica de una experiencia pasada que ya hemos tenido, asumimos que básicamente va a ser la misma situación. Y pues sí, de cierta manera, aprender todos estos patrones y estas características que se repiten una y otra vez en la sociedad, en las personas, en las situaciones, etcétera, etcétera, pues sí nos ayuda a predecir un poco qué es lo que va a pasar después, ¿no? Sobre todo si ustedes trabajan y tienen atención directa a clientes, pues ya saben que cuando uno ve ciertas características en ciertos clientes, inmediatamente sabe a qué se está atendiendo, ¿no? Sabe qué va a pasar. Pero hay veces que no, hay veces que tal vez sea una excepción a la regla, pero hay veces que podemos vivir situaciones diferentes, ¿no? Y situaciones que jamás vamos a tener conocimiento que existían si obviamente no las abordamos de la manera correcta, ¿no? Entonces creo que aunque nuestro instinto nos diga que cierta situación se va a prestar de cierta manera, en lugar de saltar a conclusiones y asumir siempre lo peor, que nuestro cerebro está programado para funcionar de esa manera, pero ese es tema de otro programa. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para tener una buena comunicación es siempre mejor preguntar, ¿no? El que, como dice el viejo dicho, preguntando se llega a Roma. Entonces yo creo que no hay ninguna desventaja o ningún problema al hecho de acercarnos y preguntar sobre un tema que nosotros no tenemos claro sobre la naturaleza de ello, ¿no? Cualquier situación, cualquier cosa o objeto, cualquier tipo de materia que nos cause una duda sobre su situación, lo mejor que podemos hacer es preguntar, ¿no? Como dice otra frase popular, es mejor hacer una pregunta tonta que ser un tonto con preguntas, ¿no? O al revés, ya no recuerdo. Pero el chiste es ese. Es mejor hacer nuestras preguntas y poder ver una situación desde un punto de vista ya más informado, más concreto, más basado en una objetividad que nos entrega, que solo nos puede entregar la información, y no basarnos en la subjetividad de nuestras experiencias. Que nuevamente repito, no estoy diciendo que no debamos de hacerle caso a nuestro instinto, ya que varias veces pues, nos puede ayudar bastante, sobre todo cuando son situaciones más concretas.
Pero creo que también nuestro mismo instinto nos dice o nos avisa en qué situaciones pudiéramos tener un poco más de comunicación, ¿no? Y en esas situaciones es donde debemos de ir y preguntar si estos dos personajes de esta película hubieran desde un inicio acercándose la una a la otra y hubieran preguntado el por qué tenían este tipo de conducta la una por la otra, pues se hubieran dado cuenta a muy temprano tiempo de su relación, que pues ambas simplemente querían ser amigas la una de la otra, solamente que malentendieron todo, lo malinterpretaron y como lo mencioné antes, pues nuevamente saltaron a una conclusión mala, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida. Hay veces que tenemos o queremos hacer ciertas cosas, pero tal vez entre el miedo a ser juzgados, entre el miedo a intentar cosas nuevas, el miedo a salirnos de la zona de confort y todas estas pequeñas cuestiones evitan que podamos comunicarnos de manera efectiva. Yo sé que hay 1,000,000 de métodos apoyados por los gurús, enseñados por maestros de la comunicación, etcétera, etcétera, para que podamos mejorar nuestra comunicación y ser una mejor persona, ¿no? Pero creo que el problema con ese tipo de cursos, el problema con ese tipo de gurús y talleres es que están centrados mucho a la comunicación dentro de una empresa, ¿no? O sea, todos sabemos que el dinero es importante y lo necesitamos para vivir, pero no es o no debería de ser nuestra prioridad número uno. Sin embargo, en este tipo de charlas y cursos, talleres, etcétera, siempre le dan un enfoque empresarial. ¿Por qué? Porque eso es algo que le pueden vender a las empresas, eso es algo que les puede dejar mucho dinero. Y en efecto les deja mucho dinero, no por nada se han desarrollado tantos métodos para productividad, para comunicación eficaz, etcétera, etcétera. Pero se olvidan de la parte humana y eso es bastante lamentable. Porque a fin de cuentas, aunque somos capital humano dentro de una empresa, pues seguimos siendo humanos y tenemos nuestras necesidades básicas, como lo establece la pirámide de Maslow. De eso podemos hablar en otro programa. Pero una de estas necesidades pues es la necesidad de comunicación, ¿no? La necesidad de poder hablar y sentirse escuchado. Y lamentablemente, lo repito, estos cursos pues no lo dan, ¿no? Solamente es comunícate de manera más efectiva para que la empresa genere más ganancias, ¿no? Pero nuevamente somos humanos y buscamos otros objetivos intrínsecos que no son precisamente el dinero. Entonces, realmente lo importante o lo que deberíamos todos de buscar dentro de la comunicación de persona a persona, no de persona a empresa o de persona a jefe, sino de persona a persona, es precisamente crear conexiones, ¿no? Las conexiones como humanos son bastante importantes y son necesarias para vivir. Naturalmente somos seres sociales, pese a que hay varios psicólogos, entre comillas, que tratan de destruir esa noción
y que nos dicen que tenemos que ir por cosas altamente individuales y volvernos solamente interesados en lo que nos afecta a nosotros, en lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Pero ese es el peor camino que podemos tomar. Y lamentablemente es nuevamente una sociedad que está muy enfocada en eso. Por eso es que los personajes de esta película no pudieron comunicarse de manera efectiva y no ser amigas desde un inicio. Porque cada una tenía como esta visión egoísta de no tener un poco de empatía y pensar en la otra persona, ¿no? Todo era desde su punto de vista y de qué manera les afectaba a ellas. Y en el mundo real pasa exactamente lo mismo. Entonces, no hay una fórmula mágica para ayudar a que todas las personas se comuniquen de manera diferente. Todos tenemos o hemos desarrollado diferentes tipos de comunicación y de lenguaje. A algunas personas se les va a hacer más fácil, a algunas se les va a hacer más difícil, sobre todo si tomamos en cuenta estas características que ya establecía Carl Jung sobre el ser introvertido y extrovertido, y entonces también hay que tener mucho en cuenta esas características de las personas. Pero él mismo también decía que siempre debíamos de buscar un balance. Si tenías una naturaleza introvertida, debías de cultivar tu naturaleza extrovertida y viceversa. Porque el verdadero superhumano está en el humano que está balanceado. Y para poder balancear la comunicación es dejar de asumir, dejar de ver solamente con tu propia lente y empezar a preguntar, empezar a interesarse por el problema en sí y no tanto por cómo vemos el problema. Si todos hiciéramos un poco de eso cuando tenemos esta falta de comunicación, creo que a todos nos iría mejor en la vida porque habría menos malentendidos y también podríamos hacer llegar nuestros deseos hacia las otras personas sin tantos problemas, sin tantas vueltas. Y en fin, o sea, esto podría cambiar totalmente el paradigma de la comunicación que tenemos tanto con personas que ya conocemos como con personas desconocidas. Porque, pues seamos sinceros, el hecho de que estemos viviendo con una persona o que hayamos vivido con ella durante muchos años no significa que nos estemos comunicando efectivamente con ella. Muchas veces, por ejemplo, vivimos con nuestros padres o nuestros hermanos y no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son. Creemos que sí. Creemos que los conocemos por el hecho de llevar 10, 20, 30 años viviendo con ellos. Pero cuando empezamos a hacer cuestionamientos más profundos, nos damos cuenta que no, que solamente hemos rascado la superficie y hay todo un mundo debajo de ella que desconocemos. Y todo eso precisamente se origina por la falta de comunicación. Porque cuando ellos muestran alguna actitud, digámosle, sospechosa o diferente, no nos detenemos a comunicarnos, a hablar con ellos, a cuestionarles sobre el por qué se sienten así. Simplemente saltamos a la conclusión de, oh, seguro se siente mal, oh, seguro está triste, oh, seguro está enojado, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que nunca vamos a saber
la verdad de una situación, o al menos como lo ve la otra persona, hasta que empecemos a hacer preguntas que nos ayuden a ponernos en sus zapatos, ¿no? Como lo dije antes, siendo empáticos. Porque la mayoría de la gente tiene una noción equivocada de la palabra empatía. Creo que la confunden mucho con el término ser condescendiente, ¿no? Que ser condescendiente es cuando alguien te dice algo y tú le dices, sí, 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 te comprendo, o sea, tú estás bien, tú tienes la razón, etcétera, etcétera. Eso es ser condescendiente. Sin embargo, ser empático es ponerte en los zapatos del otro y entender su punto de vista. No necesitas compartirlo, no necesitas estar de acuerdo, pero entender de qué manera él llegó a ese punto de vista, ¿no? Como en la película que les comentaba, estas chicas pues tuvieron ese nivel de empatía, ¿no? Tuvieron ese nivel de empatía de entender si hubieran estado en la situación de la otra, realmente también hubieran malentendido las cosas, ¿no? Tanto la que era nueva y veía a la otra chica con sus amigos, pero jamás se acercó directamente a ella a entablar una conversación. Y la otra que también veía a la chica nueva pasar, voltearla a ver, y solo le sonreía y veía que esta chica se volteaba y en lugar de tratar de acercarse y también iniciar una conversación, simplemente también asumía que que no era de su agrado, ¿no? Y esto, aunque sea una situación de amistad, pues pasa realmente en todos los rubros de la vida. Entonces, si tiene una situación similar, no necesariamente con una amistad o con algún familiar, sino en cualquier otra situación en la que se vean en la necesidad de comunicarse con otra persona, no asuman cosas, simplemente pregunten. Si pasa cierta situación, pregunten, hagan preguntas directas, preguntas concretas. No traten de no utilizar preguntas ambiguas solo para tratar de ser buen rollito o parecer amables o cosas así. Siempre deben de ser directos y concretos, obviamente amables, pero no hay otra forma, aunque se las quieran vender los gurús o los seminarios y estas cosas, no hay otra forma mejor para entender a otra persona que haciendo preguntas. Hay un concepto que se llama los 5 porqués, donde nos invitan a ir cada vez más abajo en un nivel de profundidad cada vez que preguntamos por qué, ¿no? Así como los niños cuando están chiquitos y emanan curiosidad y te preguntan ¿por qué esto? Y les das una respuesta y te dicen ¿y por qué eso? Y te dan otra y les das otra respuesta y te vuelven a preguntar ¿y por qué eso? Es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido muy diferente que en las chicas de esta película una se hubiera acercado a la otra y le hubiera dicho, oh, oye, te había visto desde lejos y te quería saludar y preguntarte cómo estás, no sé, cualquier línea para iniciar una conversación. Entonces, tal vez a lo mejor la otra persona, al estar como en esta posición defensiva, le hubiera preguntado ¿por qué te interesa, no? Y ella hubiera tenido la oportunidad de comunicarse y decir, es que mira, te había visto que eres nueva o
o que tienes muchos amigos, etcétera. Y no sé, me caíste bien y me gustaría conocerte un poco mejor, ¿no? Ya, pero ¿por qué quieres conocerme un poco mejor? No sé, pienso que en esta situación o en esta X cosa, eres, parece ser alguien interesante o no, o parece ser alguien que conoce de este tema. Entonces ya estás creando ahí un vínculo con esa persona, ya estás creando una conexión, estás haciendo las preguntas correctas, ¿no? Bueno, o ella te las está haciendo a ti, sí, y tú estás dando las respuestas correctas. Entonces ya al crear este tipo de conexión, este tipo de vínculo, pues ya te estás empezando a comunicar de manera correcta, ¿no? Ya te estás empezando a comunicar de manera efectiva. Y yo creo que no nos cuesta nada a todos tratar de aplicar este tipo de concepto, ya que lamentablemente en la situación actual donde ya todo es home office y todo es productividad, todo es internet, todo es redes sociales. Irónico porque están escuchando este programa en una red social, pero creo que es una excepción a la regla. El chiste es que la sociedad cada vez nos motiva más y más a romper todas estas relaciones significativas con otras personas. A través de la tecnología y todo eso nos van quitando esta naturalidad o esta habilidad que solíamos tener para crear amistades o crear, si no amistades, al menos tener un conocido con quien charlar o saludar cuando lo vemos en la calle, cosas así. Y eso creo que es bastante triste en la sociedad, porque somos humanos y los humanos necesitamos comunicarnos, y pocas cosas nos traen mayor gratificación y mayor sentido de pertenencia que el hecho de podernos comunicar y saber que nos hemos comunicado de manera efectiva, como lo mencioné antes, tener algo que decir y saber que se nos está escuchando. Entonces, no hay que rendirnos, no hay que ceder esa parte humana de nosotros, hay que tratar de nutrirla, hay que tratar de buscar siempre comunicarnos con todos, porque a fin de cuentas, en un mundo donde todo es inteligencia artificial y criptoarte, criptomonedas, etcétera, etcétera, la rebeldía más grande es ser humano. Y nada, eso fue todo por hoy. Era el mensaje que les quería contar, que ya llevaba un ratito rondándome por la cabeza después de ver esta película. Y pues espero que les sirva a alguien, y nuevamente los invito a seguir la conversación en los comentarios. Pueden dejar cualquier duda, sugerencia, todo es bienvenido en este programa. Si ustedes creen que también tienen alguna manera en la que puedan comunicarse, o que ustedes hayan desarrollado algún método en el que puedan comunicarse de una manera humana, porque eso es lo importante, comunicarnos de manera humana. Que hayan desarrollado alguna forma en la que se puedan comunicar de la manera más humana posible, pues también me gustaría saber, porque como lo dije en el programa anterior, esta comunidad
debe tratarse de compartir conocimiento y compartir sabiduría, porque a fin de cuentas eso es lo que necesitamos los humanos. Ayudarnos a crecer, ayudarnos a desarrollar el intelecto. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado este programa. Nos vemos en el próximo. Así que manténganse comunicando.